tal, amables televidentes? De regreso para todos ustedes en la nueva edición de su espacio Balance Financiero. Cuánta satisfacción poder saludar esa pléyade de colegas que están en la pantalla, cada uno desde su hogar. Y yo también, ¿por qué no? Su servidor desde su hogar, el hogar de ustedes. Cuánto gusto saludarte, Alcedo Ramírez, bienvenido. ¿Qué tal, amigos televidentes? Un abrazo cordial a todos. Bueno, siga pasando el balón que está al lado suyo, Aileen. Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por siempre estar con nosotros en sintonía. ¿A quién tú prefieres ahora, Alcedo? A la reina. Francisco, Francisco. Sí, para un asunto de antigüedad de servicio. Adelante, Francisco, bienvenido. Televidentes, bienvenidos a su espacio una vez más. La verdad que tenemos tarde, noche, y a cualquier hora estamos frente a ustedes y agradeciendo su sintonía. Y bueno, hay un pequeño interfase ahí, hay una pequeña interrupción en el audio de Francisco, pero eso es lo que sucede cuando hay tantas actividades desde los hogares. Juanita María, Doc, ¿cómo está la doctora? Buenas a todos, a los amigos televidentes. Gracias siempre por la sintonía. Y en el día de hoy queremos aprovechar, así como aprovechamos el Día de las Madres, para aprovechar la fiesta de los padres, que a veces están más calladitos, pero que definitivamente la familia necesita de esa figura que le da el ejemplo y que los hijos siguen el ejemplo de sus padres. Como dice la frase de que los hijos ven, los hijos hacen, que hacen siempre lo que ven. Entonces nosotros contamos aquí con padres ejemplares que definitivamente han sabido dar el ejemplo y han siempre sido modelos. O sea que aprovechar para felicitarlos a ustedes y también a todos los padres que están sintonizando este programa, para decirle que aunque a veces no se hace tanto ruido, siempre apreciamos y agradecemos muchísimo la labor que ustedes hacen, esa labor silente. Bueno, tremendo halago a los padres. Y el primero que escuchamos, yo recibí una queja tipo protesta, y es que alguien del sexo masculino, un padre, fue a una tienda y encontró que el único especial que había era de blusas. En esta semana, Día de los Padres, hay un especial de blusas, de faldas y blusas. Pero sí, se calienta el Día de los Padres y con ese halago de Juanita María nos sentimos pagos. Pero vamos a jóvenes, también una reflexión antes de irnos, siempre me gusta hacerla. Precisamente una maravillosa coincidencia en este fin de semana, el Evangelio tiene que ver mucho, o se puede aplicar al caso de los padres, porque habla del reino de los cielos y lo compara cuando un agricultor sembrando encuentra un tesoro en su finca. Eso muchas veces ocurre cuando se encuentra un padre bueno, cuando una mujer encuentra un hombre bueno que puede luego padre de su familia. También de un joyero que encuentra una joya muy bonita, vende todo para comprarla y quedarse con ella. Pero también el Evangelio, como es muy sabio y profundo, incluye la pesca extraordinaria, donde se seleccionan y se recogen peces buenos y malos. Los buenos van al reino de los cielos y los malos ya sabemos dónde van. Así que hay para todos, para todo tipo de padres. De todas maneras, los felicitamos a todos con mucho amor y de todo corazón. Bueno, muchos temas. Qué bueno que el país no se ha paralizado en la toma de decisiones y medidas. No obstante, encontrarnos en un periodo de transición. No solamente el toque de queda, sino también las medidas anunciadas por el gobernador del Banco Central. Y en fin, en otro orden, el avance del
coronavirus en el país. Son temas, entre otros, que nosotros sí que tenemos que comentar para los televidentes. Luego de esta pausa ya nosotros estamos de regreso. Volvemos. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. Y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace único. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que Seguros Reservas tiene para ti. Desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Seguros Reservas. Te responde. Bueno, ya estamos de regreso y la realidad es que aparentemente la humanidad, la economía, la sociedad en sentido general, va a comenzar a subsistir del endeudamiento, de los préstamos. Ya el Fondo Monetario Internacional ha ofrecido apoyo a República Dominicana, el Banco Mundial ha ofrecido apoyo y ahora el gobernador del Banco Central, la Junta Monetaria, ha ofrecido un apoyo a la economía y es un posible desembolso de 60 mil millones de pesos dirigido especialmente a las MIPYMES y a los hogares. O sea, estamos hablando de préstamos de consumo, una tasa máxima de un 8%, pero con un periodo limitado de 3 años. Eso implica que por baja que sea la tasa, el castigo a capital implicará un gran sacrificio para el flujo de efectivo de quien incurra en el endeudamiento. ¿Cómo es la economía dominicana totalmente endeudada? Mire, Hermógenes y demás compañeros de panel y amigos televidentes que nos escuchan, eso siempre ocurre y va a ocurrir porque podríamos decir la receta económica ya preestablecida y predilecta de los economistas y los gobiernos. Es ante una situación como esta, la solución tiene que ser eminentemente keynesiana, es decir, los gobiernos tienen que intervenir, participar y poner el dinero a circular en la economía para que no caigamos en una profunda depresión. Así que en sentido general yo digo que las medidas son las acertadas. Lo que hay es que esperar que lo antes posible esas medidas logren reactivar la economía. No nos olvidemos que la economía tiene varios actores. Se ha inyectado mucho dinero al sistema financiero. Ahora ese dinero debe pasar a los actores productores de la nación, comercio, industria, agricultura, turismo. Y también muy
digo, muy buena la noticia de que van a propiciar recursos para los hogares, porque sin lugar a duda que se van a necesitar préstamos de consumo. Así que agradecemos y yo le doy la bienvenida a esa medida, y ahora lo que pedimos es que las entidades del sector financiero, las diferentes tipos de entidades, realicen su trabajo, que es el de ser intermediarios, y lo antes posible canalicen esos recursos a los hogares, las empresas grandes, medianas y pequeñas que lo pueden necesitar y que lo van a seguir poniendo a producir. Excelente. Esa es la oferta del dinero. Esa es la oferta del dinero. Ahora hay que llamar a la reflexión a los demandantes, que por el hecho de que sea una tasa baja, el que no tiene necesidad de recurrir a ese endeudamiento, que lo deje para lo que lo necesita más. Porque a veces lo vemos como una oportunidad y se agotan rápidamente los recursos en el sistema bancario. Quiere decir un llamado a la solidaridad y a la conciencia nacional, que aunque el que no lo necesita, que lo deje pasar. Exacto. Así es. Bueno, las damas quieren opinar sobre la necesidad de recursos y cómo caería ese dinero en el hogar, si caería bien o si por el contrario significaría un descontrol en las finanzas personales. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esos recursos, como bien dice don Francisco, fueron destinados o van a ser destinados para un fin. No necesariamente aquellos que sí verdaderamente lo van a necesitar podrán tener acceso, y otros que tal vez no lo necesitan, como quieran, van a solicitarlo porque tienen acceso. Me explico. Una de las alertas que se han emitido, que emitió Gafilat al inicio de la pandemia, es precisamente el comportamiento que van a tener las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, toda vez que como esto es un tiempo donde hay mucha falta de liquidez, faltas de flujo, donde en muchas de ellas hubo una suspensión de la actividad o una suspensión de operaciones, en algunos casos ceses temporales, es muy importante que esos recursos se destinen para los fines pues que verdaderamente se soliciten. Eso no necesariamente va a pasar así, porque la situación actual ha desvirtuado un poco las cosas. Por ejemplo, las MIPYMES han desarrollado ahora y han aumentado lo que es la práctica del factoring por la misma situación en la que estamos. Entonces, esa medida del Banco Central, si bien es cierto, es buena, de la Junta Monetaria también, de la mano de la Junta Monetaria, que es la que emitió el órgano de la Administración Monetaria y Financiera, que emitió la resolución, no menos cierto es lo que dice don Francisco. Esos recursos, ojalá sean verdaderamente utilizados por aquellas empresas que están en la necesidad, que dicho sea de paso, ya las MIPYMES tienen un camino recorrido y una curva de aprendizaje ya un poquito elevada en lo que es el acceso al crédito. Bueno, la situación es, y qué bueno que Francisco Canaguate decía, bueno, si déjalo pasar si no lo necesitas. Bueno, es que te llega una tentación, porque te dicen la tasa es el 8, y como sabemos, la tasa promedio, la que no es prime, pues en República Dominicana está entre el 13 y el 18%. El doble, exacto, el doble. El doble de la oferta. El asunto es que, número uno, es que tú vas a utilizar ese dinero, si, como el nombre lo dice, si es para consumirlo, o si el dinero se va a autorreproducir y generaría no solamente la cuota de saldo del endeudamiento,
sino que pudiera dejar una rentabilidad que permita una mejoría en la economía de quien incurre en el crédito. Ahora bien, lo que está en discusión es si la economía está paralizada, o semi paralizada, si no hay posibilidad de inversión y si estoy recurriendo al endeudamiento por carencia de ingresos, ¿cómo voy a pagar la cuota? O sucederá como el Banco Agrícola, que a final de las cosechas hay que terminar condonando la deuda de los agricultores, porque la cosecha, porque no llovió, porque vino una plaga o porque hubo una mala administración del agricultor. Mira, Hermógenes, yo pienso que ahí tú has tocado varios temas que son de mucha importancia. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Yo pienso que el gobierno, el actual y el que entra, van a tener, como tú bien dices, que establecer programas para dinamizar toda la economía, para que entonces no sea solo del lado de la oferta, sino que también la demanda agregada se incremente. Y de esa medida, como tú señalas, las empresas, los negocios puedan comenzar a producir y encontrar clientes a quien venderle la producción. Ahora, el otro tema que yo pienso, y entendiendo la preocupación de Francisco, pero es que realmente son elementos que va a haber que usar la discrecionalidad del gobierno y la intervención, porque no nos olvidemos que es una realidad. Dinero barato, se le abre el apetito a la especulación en dólar, y más si tenemos un escenario de posibilidad de depreciación de la moneda. Entonces, es una tentación, aunque haya dicho lo contrario el gobernador del Banco Central, de coger recursos que se lo han colocado a una tasa muy preferencial, convertirlo en moneda dura y sentarse a esperar que haya una depreciación de la moneda. Es decir, eso es economía elemental y aritmética primaria. Entonces, entendemos, pero no todo el mundo es tan buen padre y tan profundo cristiano como nuestro querido hermano Francisco Canavate. Y estamos seguros que siempre le sale al Homo economicus, le sale ese interés de comenzar a buscar trabajar para su beneficio y dejar de pensar un poco en los demás. Francisco, ¿lo citaron a usted? Realmente yo me siento identificado con los comentarios y las alusiones, sobre todo en el punto del repago de la obligación. Pero yo apelo a la solidaridad nuevamente de cada uno de los ciudadanos, porque si es cierto que es una tentación, debemos también vencer, porque no se trata de sino de atenuar un problema social o socioeconómico para tratar de adelantar los procesos productivos en un ambiente de paz, de armonía, de seguridad, donde la seguridad pública incluso no se altere, precisamente por falta de atención a esas necesidades básicas. Y por tanto, quien más tiene, debe también tener más conciencia para abstenerse de caer en esa tentación. Pero es cierto que cuando hay una tasa de interés que duplica en el mercado la que se va a ofertar, los vasos comunicantes siempre van a estar acechos, van a estar presentes. De ahí que tanto la superintendencia de bancos como los intermediarios financieros deben poner atención en el destino que se dará a esos recursos. Exacto. Sí, habría que, claro que un monto de 60,000 millones de pesos no es una cifra que pudiera estremecer el sistema financiero, pero cuando tú tomas esos recursos a la tasa que hemos dicho que es máxima de un 8%, y lo que hace es con el objeto de consolidar deudas que tú tienes al 20%, al 18%, entonces el sistema financiero está manteniendo una cuenta por cobrar, manteniendo un pasivo con esa persona, pero ligeramente le ha cambiado la tasa. Al cambiarle la tasa, la rentabilidad del sistema financiero
tiende a reducirse, aunque los recursos provengan de valores represados, como es el caso del encaje legal. Mire, Hermógenes, y otro elemento antes de pasarle al sector femenino es que yo pienso que hay que tomar en cuenta, es eso último que mencionó Francisco, creo que es muy importante, y es que tanto la Junta Monetaria como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos se aboquen a tener un monitoreo más estricto del uso que se le da a los recursos canalizados. Porque como dice Francisco, hay que ayudar un poco en la buena voluntad de los organismos reguladores. Y en este caso, yo simplemente me baso en la historia. No nos olvidemos, mis hermanos y amigos, que cuando la crisis económica del 2003, hasta la Conferencia del Episcopado Dominicano tuvo que lanzar un comunicado pidiendo a los dominicanos, principalmente pudientes, que pensaran más en el país y dejaran de cambiar pesos a dólares y sacarlos fuera de la nación. Es decir, que siempre es un elemento de tentación, y por eso yo le doy la bienvenida a esa idea de Francisco de que los organismos reguladores deben estar más atentos para el uso más apropiado de dichos fondos. Es correcto. Vamos a una pausa para regresar con nuestras abogadas defensoras acá de la barra de la defensa de balance financiero. Nosotros regresamos en breve, hay muchos temas. Vamos a ver lo favorable del anuncio anticipado, de la designación anticipada de los funcionarios, sobre todo que cada semana pues se sigue incrementando este cúmulo de informaciones. Y si esto contribuye a mantener la funcionabilidad del Estado, o si por el contrario genera pánico y hace que genere y provoque un abandono paulatino de la gestión oficial. Nosotros pausamos y en breves segundos ya estamos de regreso. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que Seguros Reservas tiene para ti, desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Seguros Reservas. Te responde. Muy bien el reclamo de Alcedo porque se le dé participación a las damas. Y ese es un tema que también está en la palestra pública porque hubo una promesa de campaña, la cual yo no escuché, pero según las crónicas, de un 50-50. Entonces estas designaciones anticipadas, ya preguntaba ahorita si realmente son favorables o no por
factores que señalé antes de la pausa. Adelante, doctora Juanita María Canahuate Camacho. Bueno, eso es un tema muy sensible, donde definitivamente las designaciones que han habido, pues han alegrado a la población en cuanto a la capacidad técnica. En cuanto al tema que tú hablas de paridad, han habido muchos comentarios sobre el hecho de que dentro de lo que es la paridad hay muchos ministros hombres y muchas viceministras o personas en otros, no necesariamente como ministro, las mujeres. Entonces, incluso el listín publica el hecho de que dentro del gabinete, como ministra, hay la ministra de la Juventud. Entonces, esto ha traído muchos comentarios. Yo entiendo que todavía no se ha terminado las designaciones, que veremos y esperemos que la tendencia cambie. Entiendo que nosotros en nuestro país tenemos un histórico, algo cultural que hemos venido arrastrando y que se ha venido mejorando mucho, definitivamente, y vemos que hay muchas designaciones, pero lo que se espera es que se siga avanzando y que no nos quedemos a mitad del camino. Y ya esa cultura que tenemos, que es conocida por todos, yo creo que es una cultura que cuando uno se va dando cuenta, uno trata un poco de combatirla, sin ánimos de que consideren a uno, y a veces cuando las mujeres hablamos de este tema, cualquiera puede venir a decir que uno es feminista. No es para nada feminismo. La gente ha criticado mucho las cuotas, y si bien es cierto, en un principio yo misma no estaba muy de acuerdo con las cuotas, me doy cuenta que en culturas como la nuestra, las cuotas son necesarias para que haya ese declic, para que haya ese cambio en la cultura, y luego cuando hay ese cambio en la cultura, pues sencillamente no son necesarias, porque de una manera natural se va a dar esa igualdad. Aquí hay muchísimas mujeres capacitadas, y yo entiendo que a veces los hombres le ponen límites, pero a veces las mujeres mismas nos ponemos límites. Entonces entiendo que es algo definitivamente mental en el que nos tenemos que decidir a lanzarnos y a participar más, y que pues poco a poco vamos alcanzando ese camino. Le dejo a Aileen también para que no me digan a mí, no me tilden de feminista. Bueno, siguiendo con la línea de Juanita María, lo importante no es que haya un 50 y 50, lo importante es que ese 50 y 50 de ambos lados sean personas con vocación de servicio, sean personas con vocación de Estado, en este caso, porque estamos hablando de las designaciones en el aparato estatal. Entonces, yo entiendo que podemos irnos en algunas ocasiones muy así, enfatizar la participación de la mujer, que sin lugar a dudas, como menciona Juanita María, es un tema que todavía hemos avanzado, pero tenemos que seguir trabajando y agregando también que en la República Dominicana las mujeres hemos avanzado bastante y tenemos competencias iguales, incluso en algunos aspectos y en algunos sectores con mucho mayor dominio que los hombres y viceversa. Entonces lo importante no es 50-50, es que queremos más mujeres, es que no se vea como que estamos cumpliendo una cuota, sino porque verdaderamente la participación de nosotras incide, porque la participación de nosotras es merecida por nuestra capacidad y por lo mucho que nosotros podemos aportar, no solo de cara a nuestros pues valores profesionales y a los atributos profesionales, sino también a ese componente que ya como mujer nosotras podemos pues dar valor agregado. Bueno, Alcedo, como tú vas a votar, creo que sí. Alcedo va a hablar. No, lo que te iba a decir es no, yo para que me haga el favor de incluir la evaluación de la predesignación, la designación anticipada, para que lo incluya. No, pero está bien, pero yo lo que te iba a decir es que
Yo digo que hay que darle un premio al asesor del presidente electo, porque si nos llevamos de eso, todavía faltan hombres, porque él pensó que había tranquilizado al sector femenino al decir que las 31 gobernadoras iban a ser mujeres. Entonces ahora lo que faltan es hombres para equiparar a ese 31 gobernador en las provincias. No, pero sin lugar a dudas yo pienso que hay un reclamo válido de parte del sector. En sentido general, todos conocemos en la contaduría, en la finanza, en el derecho, hay muchas mujeres extraordinarias en la medicina. Y sin lugar a dudas hay que reconocer eso. Ahora yo pienso ahí como Ailín y como Juanita, en el sentido de que no es el asunto de igualdad de sexo y mitad, sino que debe ser real y efectivamente alguien que cumpla con el trabajo. Nosotros como administradores y enamorados de las ciencias administrativas, decimos y pensamos que cada posición en un momento situacional dado tiene un candidato óptimo para ocupar esa posición. Entonces yo lo que creo es que hay que decir qué requiere el trabajo, cuáles son las aptitudes, experiencias, conocimientos, y en base a eso elegir el mejor candidato. Y olvidándose que sea hombre o mujer. En ese sentido yo pienso que así es que debe hacerse, y si es hombre, amén. Y si es mujer, también amén. Pero lo importante es, porque tampoco podemos caer en el error de nombrar, no, hay que equiparar. Nombrar aquí una mujer cuando en realidad no tiene los conocimientos ni la experiencia, simplemente por equiparar la numeración. Así que en sentido general es un tema que va para largo, y gracias a Dios que lo estamos discutiendo en este fin de semana de los padres, porque en ese sentido podemos ser mucho más amplios y abiertos a todo tipo de intervención. Mógenes, el micrófono está apagado. No, yo no sé que Francisco Canahuate está hablando. Yo quiero comentar brevemente solo un ministerio, y es el de turismo. El ministro de Turismo ha comenzado a organizar incluso la asesoría, donde hay un buen amigo nuestro que ha sido llamado para esa función. Y estaba pensando en que el término relanzar el turismo pasa quizá por un tema que se discutió mucho en la ciudad capital en una ocasión, que es la famosa isla artificial. Parece que dentro de poco tiempo estaremos asistiendo a ese nuevo caso, a esa nueva discusión, que es un tema que quedó aplazado en su momento, pero por lo que se va viendo, parece que será el turno que le va a tocar a esa isla artificial. Eso no es feo. En los que hemos tenido la oportunidad de ir a las islas artificiales de la Florida, pues todavía conservamos en la memoria el grato panorama, el panorama excepcional que uno observa. Nosotros vimos, por ejemplo, Coconut Grove, donde tú puedes observar todas las luces del downtown de Miami, y es un escenario sobre el mar que es paradisíaco. Lo difícil sería utilizar los recursos de la producción, del desarrollo del país en asuntos urbanísticos. Yo no sé hasta dónde eso sea una prioridad, pero ese es el producto de la designación anticipada. Fíjate cómo ya cada área está conectando con su posición, incluyendo el de obras públicas, que es de Línea Ascensión, amigo nuestro. Y también ya está designado el ministro de Salud Pública, y están designados, además del de turismo, una serie de funciones y funcionarios, incluyendo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y son personas que ya están, y bueno, en educación, que quizás sea de los primeros, pero son personas que ya están fijando posición y que están anunciando programas, están anunciando proyectos, y están en conexión directa con los funcionarios salientes.
La pregunta es, como es una novedad, como no había ocurrido que designen antes, si ha sido una medida afortunada o si por el contrario pudiera significar un aspecto regresivo, tener aspectos regresivos, aspectos negativos. No sé. No, mire, Hermógenes, y antes de la palabra, Francisco, yo pienso que es un asunto de estilo. Sin lugar a dudas, estamos ante un estilo de administración totalmente diferente a la experiencia que habíamos tenido previa. No nos olvidemos que el doctor Balaguer era un hombre sumamente hermético, prácticamente daba a conocer las cosas a través del decreto. Y hasta el mismo agraciado era cogido por sorpresa muchas veces. Y también no nos olvidemos que el doctor Balaguer era capaz de nombrar a un hombre en el Ministerio de la Mujer y a un viejo en el Ministerio de la Juventud. Entonces, también el PLD en cierta medida, aunque no tanto Leonel, pero Danilo Medina también ha seguido un esquema bastante balaguerista en el sentido de ser un hombre reservado. Tengo la información de que en su primer gobierno, en el 2012, prácticamente nadie sabía para dónde iba. Él tenía comisiones de trabajo, obras públicas, salud, educación, pero no fue hasta el día anterior que él le comunicó a la persona que iba a ocupar la silla. Y finalmente, antes de pasarle a Francisco, yo pienso que hay que tener cuidado con la información, porque cuando tú ofreces información al público, tú no has digerido todo, no has analizado todos los puntos diferentes. Por ejemplo, yo veo que a nuestro humilde entender no resulta muy razonable estar eliminando unidades gubernamentales así, casi por decreto, cuando no se ha hecho un análisis profundo, administrativo, de carga de trabajo, etcétera. Es decir, que es una opinión, vamos a decir ya un poco técnica, en el sentido yo pienso que hay que analizar las cosas, estudiarlas, ver los flujos de trabajo, de información, antes de llegar a la conclusión de instituciones y organismos a eliminar. Si mal no recuerdo, la cifra ya supera los 50, es decir, que eso hay que tener cuidado tomando en cuenta lo crítico que eso puede ser para el buen desenvolvimiento futuro de cualquier gobierno. Francisco. Tenemos que ir a una pausa. Pienso que va en el orden de la transparencia. Pienso que va en el orden de la transparencia y además le quita presión al Ejecutivo principal, al primer mandatario de la nación, en el sentido de que cada uno pues ya va articulándose alrededor de las designaciones y permite una transición un poco ordenada, en el sentido de que la información se va levantando y no hay trauma en cuanto a lo que en ocasiones sucedía, que como decía Alcedo, hasta el último momento no se sabía quién quedaba y quién se iba, y a veces se iban hasta los escritorios. Quiere decir que esto permite un poco de orden y transparencia. A mí me parece que es un estilo muy bueno, y sí es válida la observación de que lo designado, antes de tomar plena posesión de las entidades que han sido asignadas, debían pues tener la precaución de esperar conocer toda la realidad de las informaciones y de los proyectos y programas que se llevan a cabo, para evitar tener después que recoger informaciones que ahora han sido vertidas. Pero en general yo pienso que es saludable lo que se está haciendo y que ha sido muy bien valorado por la opinión pública. Correcto, vamos a una breve pausa. Nosotros regresamos en breve. Queda mucho en Balance Financiero, no se muevan. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud!
Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que Seguros Reservas tiene para ti, desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Seguros Reservas te responde. Aquí de regreso para los televidentes, y debo hacer una aclaración antes de entrar en materia porque hay muchos temas, y es que en el programa pasado tuvimos la participación de uno de los competidores en las elecciones del Instituto de Contadores. Fuimos el licenciado Basilio Sánchez, ustedes recordarán. Entonces hicimos la promesa de que en esta semana tendríamos la representante, la candidata de la plancha número 2, pero a media mañana, en el curso del día de hoy, al momento de producir balance financiero, pues recibimos la excusa, ya que se encuentra en el interior, en esas lides, y quedó en reconectar con nosotros para cumplir esa promesa que por el momento está en pausa. Hago la aclaración porque deben haber algunos contadores públicos esperando la exposición de Mariluz, y que quede claro de que balance financiero en una actitud de imparcialidad total, pues desea darle participación a todas las partes en igualdad de condiciones. El tema que de este breve segmento antes del mundo de los impuestos, el tema propuesto es si el toque de queda realmente está resolviendo el problema, si hay expectativa de que se va a resolver el problema en cuanto al crecimiento de las personas contagiadas del COVID-19. Adelante. Miren, Hermógenes, yo pienso que sigue teniendo validez el planteamiento que hicimos todos nosotros en el programa anterior de balance financiero, de que en adición al toque de queda se requiere la colaboración personal de todos y cada uno de nosotros, porque de nada sirve tener un toque de queda en ciertas horas del día, pero luego cuando se permite la circulación libre, la apertura de los negocios, notamos que en muchos casos no se están cumpliendo con las normas de prevención en el sentido de uso de mascarilla, distanciamiento social, evitar aglomeraciones. Entonces yo pienso que si seguimos así, no hay toque de queda que valga. Y además se sigue dando presa a muchas personas que están caminando en horas que no deben estarlo. Pero en sentido general debemos exhortar a que cada quien ponga por su parte para eliminar el contagio, y de esa manera estaríamos contribuyendo a que se logre aplanar la curva y eventualmente entrar en un nivel de decrecimiento. Correcto.
realmente nosotros donde vemos el mayor problema es en el transporte público. Y parece que la hora sigue siendo un tema. Parecería que debe comenzar en la noche un poco más tarde, porque el cuello de botella que se arma entre los pasajeros tratando de lograr una unidad que lo es la mayor fuente de conflicto que se da hoy día y de posible contagio, porque se trata de un acto de desesperación cuando la persona se encuentra en una disyuntiva que lo va a transportar y el vencimiento de la hora que lo va a multar o que le va a privar del libertad. Creo que eso debe ser revisado. Quizá la hora debía ser a las 9 de la noche en estos centros de alta población. En la parte del interior parece que todo está marchando bien, pero aquí lo que vemos constantemente en las paradas de vehículos es que está siendo contraproducente que a las 7 de la noche haya que estar guardado. Hermoso. Sí, atinado el comentario. Adelante, doctora Juanita María. Sí, solamente iba a agregar con ese punto del transporte que preocupa mucho, que también en tiempos de lluvia, como los que hemos tenido y como los que se están anunciando que vendrán, la situación del tráfico, pues todos sabemos que se complica muchísimo más y sobre todo grandes ciudades. Santo Domingo es realmente el ejemplo ideal de la cantidad de embotellamientos. Entonces quizás sí hay que tomarlo en cuenta para ver si puede ser revisado, y en tiempos de lluvia, en tiempos donde el tráfico es aún mayor, pues también tener consideración y quizá un poco de flexibilidad, porque lo que se quiere con la medida, si bien es evitar aglomeraciones, entiendo que tampoco es castigar por castigar, porque obviamente eso aumenta mucho la ansiedad de toda la población. Entonces sería bueno que todos, administrando siempre las cosas, se traten de administrar con la mayor prudencia posible y viendo las circunstancias. Eso era lo único que quería agregar. Así mismo es. Alcedo, si tú tienes algo que agregar, de lo contrario iríamos a una pausa para el mundo de los impuestos. Vamos a la pausa. Vamos a una brevísima pausa y estamos de regreso de inmediato. Ahí ustedes dos, Francisco sí y Juanita, dieron el clavo, porque ese es el problema básico. Y entonces, miedo a que la gente que va cansada para su casa no quieren llegar tarde y que lo atrapen y lo metan a chirola por una noche entera. Hay que flexibilizar eso, como tú dices, como dicen ustedes, Francisco y Juanita, porque es que de lo contrario se meten 4 y 5 en un carro, en un pobre carrito público. Entonces cuando tú ves a ver, no se mantiene la distancia. Así es. Y estamos llegando a niveles. Sí. Adelante, Hermógenes. Ok, reanudamos el mundo de los impuestos. Bien, ya estamos dentro del último segmento del programa y es el dedicado al tema de la fiscalidad. Se llama el mundo de los impuestos. Y qué bueno que está Juanita María, que es la que domina la fiscalidad dominicana a plenitud, es autora de una obra incluso, la tengo por aquí para uso cotidiano. Y a su lado Francisco Canamate, por si se resbala algo. Francisco, bienvenido. Hola, hermano. Hola, amigos televidentes. Bienvenido de nuevo a su espacio. Aquí estamos riéndonos de las ocurrencias de Hermógenes, porque dice él, si se olvida o se resbala algo, a quien puede olvidarse quizá algo es a mí, y ustedes siempre lo recuerdan. Pues estamos entrando justamente al segmento final, el mundo de los impuestos,
que creo que debemos empalmarlo con la noticia de que las recaudaciones han caído en un porcentaje significativo. Y dentro de esa caída en las recaudaciones tenemos entonces que empalmar con un aplazamiento de los cobros. No es que no se va a cobrar, es que se va a cobrar en otro momento y los recursos están ahí. O sea que no es una caída que se puede ver como prolongada. Inmediatamente venzan las prórrogas colectivas que se han dado. Habrá recaudaciones extraordinarias. Caída va a reducirse significativamente. Es la I-4620. Y yo no voy a quitar el protagonismo a Juanita María, que es la que ha estado más involucrada con esto. Y la norma 1B420 tienen que ver con la valorización de los activos y la facilidad de pago sin recargos y confusión significativa de los intereses. Así es que le paso la palabra a Juan. Esta es una... Sí, adelante, Juanita. Se escucha bien. La ley 4620 sobre transparencia y revalorización patrimonial es una ley que definitivamente viene, como dice don Francisco, va a aumentar también las recaudaciones, aparte de esas recaudaciones que ahora mismo están aplazadas, prorrogadas, pero que vendrán en los próximos meses y se verá cómo la curva varía. Esta ley establece son dos, digamos, grandes facilidades. Una, la revalorización patrimonial y otra, las facilidades cuando hay deudas pendientes. Entonces, la posibilidad para que esa ley entrara oficialmente, plenamente en vigencia, debía producirse la publicación de una norma de la DGI, que como hubo toda la pandemia, pues fue un poco aplazada también. Y ya tenemos la norma 4/2020 que establece ciertos detalles y también se habilitaron en DGI los formularios necesarios para hacer las solicitudes tanto para las facilidades como para la revalorización. Con lo de las facilidades lo habíamos comentado en ocasiones anteriores. Las personas que tengan deudas tributarias pues pueden acercarse, pendientes, pueden acercarse y pagar el impuesto más un año de interés y con eso pues queda cerrado el caso. Y los inmuebles o otros bienes que no estén valorados en el valor del mercado, pues también pueden ser revalorizados y lo que se paga es un 2% del incremento del valor. O sea que estas disposiciones lo que buscan es transparentar, que la gente pues se ponga al día y que pueda cumplir de una manera más serena, como mucha gente cuando escucha la ley dice, yo lo que quiero es estar tranquilo y pues seguir. A veces se tratan de bienes que tienen un histórico de hace muchísimos años y sencillamente no ha estado en el valor del mercado. Y esto es una buena oportunidad pues para aprovechar esos beneficios. Y los beneficios de la ley tienen un plazo de 180 días. Eso yo creo que por la ley, y aunque don Francisco diga que por si a él se le olvida algo, a mí siempre me han dicho que el maestro es él, o sea que todo lo que él tenga que agregar, obviamente yo nada más soy una alumna que pues voy introduciendo los temas. Quizás recordar la necesidad de la tasación para la revaluación. Como a veces los tasadores se ocupan mucho en el mercado, vale la pena que todo el que tiene intención de acogerse a la ley para reevaluar, acuda al tasador profesional para obtener esa tasación que sirve de base al valor que se va a someter a la administración tributaria
que tiene su nivel de discrecionalidad, pero que la administración tiene mucha apertura y mucha flexibilidad en estos momentos. Y la exhortación es que todo el que tenga necesidad de acogerse a la ley lo haga sin ningún inconveniente. Hermógenes, tenía algo que decir. Quizás una piedrecita en el camino lo sea el hecho de la falta de servicios presenciales en la Dirección de Impuestos Internos. He estado visitando por allí y tú encuentras no más de 3 o 4 personas por área. Entonces, bajo la agravante de que con quien tú comienzas un proceso, pues ya al otro día va a estar haciendo home office, ¿cómo sería en español? Home office, de trabajo de la casa. Teletrabajo. Teletrabajo, gracias, teletrabajo. Y en esta etapa, no solamente la ley 4620 y su reglamento no solamente necesita promoción, sino asistencia presencial. Y estamos en una situación donde conseguir asistencia presencial, número 1, hay que justificarlo, y número 2, hay que esperar el tiempo. Ahora una pregunta, Francisco y Juanita, para ustedes los expertos de un lego en la materia como nosotros. A mí se me ocurre la siguiente pregunta. Como los principios de contabilidad generalmente aceptados no permitían revalorización y siempre y cuando uno no fuera a vender una propiedad, la pregunta es, ¿no exigirá esta ley una carga increíble para todo el sistema nacional, en el sentido de que prácticamente, en un sentido u otro, no tendrán casi todas las empresas, de hecho, si lo desean, de hacer este tipo de revalorización de su patrimonio? Porque en sentido general, yo puedo asumir que prácticamente en las empresas que tienen cierto número de años, todos sus activos están a valor histórico. Entonces, en cierta medida, es un momento razonable para aprovechar la oportunidad y transparentar el patrimonio. Pero mi pregunta es, ¿no impondría eso una carga de trabajo muy fuerte, tanto para el sistema tributario como para los tasadores, los contadores, o en sentido general todo el personal que tiene que estar involucrado en la implementación de esta nueva legislación? Sí, la respuesta debe venir, pero debe ser un poquito rápida porque se nos ha acabado el tiempo. Adelante. El trabajo es en la administración tributaria y en la profesión, tanto entre los tasadores como en los contadores. Lo único que quería señalar es que ya no hablamos de principios de contabilidad generalmente aceptados. Hay normas internacionales, normas financieras internacionales, las NEP, y se ha globalizado la profesión. Quiere decir que ya tenemos que cambiar un poco el lenguaje de los principios de contabilidad generalmente aceptados que regía la profesión en los Estados Unidos. Pero ya a nivel global tenemos nueva terminología. Y el trabajo ciertamente está ahí, pero todos los involucrados están dispuestos a hacer el trabajo, comenzando por lo de la DGI. Yo creo que en el próximo programa, y si la memoria es verdad que está eficiente, que está 100% intacta, pues debiéramos trabajar el tema de la revaluación de activos. Que una cosa es la revaluación conjunta de los activos y otra la revaluación de un activo en particular, y el impacto fiscal sobre las revaluaciones y qué establece el Código Tributario. Esta vez se nos ha agotado el tiempo y solamente que Francisco se despida y acepte el resto junto a Juanita María de que tratemos el tema. Aprobado. Y hasta la próxima de parte nuestra, agradeciendo la fidelidad de nuestros amigos televidentes. Doctora. Agradeciéndolo a todos por acompañarnos, escuchar nuestras reflexiones, lo que pensamos y lo que podemos, lo que entendemos que podrían ser muchas veces oportunidades de mejora. Reiterar la felicitación a los padres y reiterar mi posición de que la mayor riqueza está en la diversidad y que si abrimos los equipos a que sean diversos,
vamos a tener mejores resultados de cuando solamente todos van en una misma vía y en un mismo pensar. Así que atrevámonos a diversificar. Y confiando en Dios, que todos los padres que nos escuchan y que nos ven, tengan una buena celebración, aunque sea de una forma modesta, aunque sea telemáticamente, pero que disfruten de su Día de los Padres bien merecido, y que Balance Financiero sea un pequeño porcentaje en ese disfrute del fin de semana. Bien, hasta aquí ha llegado su espacio Balance Financiero en esta semana. La próxima, con mucho gusto, pues nosotros estaremos de regreso. Pásenla bien, cuídense mucho, cuidémonos mucho y por favor mantener la sintonía siempre con su espacio, que en tantos años siempre ha tratado de traer comentarios verídicos e imparciales. Hasta la próxima.